Muy buenas noches. Nuevamente le traemos reguilete periodístico. Le habla el contador público y especialista fiscal Cecilio Sánchez León. Le invito a darle like y a registrarse en la campanita para que tengamos un mayor número de suscriptores. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar un tema que no se ha tocado, sino, es más, ni sabemos los mexicanos. Vamos a tocar un tema que es la transición del gobierno de la presidencia de la República y de los estados en que obtuvo la elección mayoritaria el partido Morena. Porque sabemos que ya están en transición, que la presidencia de la República ya está en transición, ¿sí? Con el actual régimen y con el que va a entrar, pero no sabemos qué se ha obtenido, qué resultado se ha obtenido. ¿Por qué? Porque en algunos años anteriores, cuando gobernó Fox, cuando gobernó Calderón, se dice presuntamente que desaparecieron muchas cosas, cuadros históricos, propiedades del gobierno de la República, y que no se sabe qué pasó con ellos. Entonces, ahorita que está la transición, pues sí sería bueno que Andrés Manuel López Obrador, a través de su personal que está trabajando en la transición, fueran dándole un pormenor al pueblo de México en qué condiciones dejaron la presidencia de la República y las secretarías, ¿sí?, del gobierno de la República. A ver cómo están, en qué condiciones están, si se cumplieron las expectativas, si no se cumplieron. Todo para que nos enteremos en qué condiciones deja el gobierno y en qué condiciones deja nuestro país Enrique Peña Nieto. Es importante que lo sepamos, porque si no lo sabemos, pues es como si estuviéramos ciegos. Entonces es importante que Andrés Manuel López Obrador dé instrucciones a su personal que está trabajando en esto, que le informen al pueblo de México en qué condiciones dejaron el gobierno de la República. Igualmente, los gobernadores que ganaron en los estados que son de Morena también deben de dar una información, cómo va la transición, qué han encontrado, si las cosas están bien, si las cosas están mal. ¿Por qué? Para que también el pueblo de cada uno de los estados de la República sepa qué está pasando o qué pasó, ¿sí? Porque se está dando que cada sexenio de gobernadores, cada trienio de los presidentes municipales, de los alcaldes, ¿sí?, dejan a los gobiernos totalmente endrogados.
endrogados hasta la situación de que los gobiernos nuevos que entran no tienen para trabajar, ¿sí? Y prácticamente nada más llegan al gobierno a seguir prestando y a seguir pidiendo más. ¿Pero para qué? Para que la presidencia de la República cada día se siga endeudando y los gobiernos de los estados, de los municipios, también se sigan endeudando. También se dan otros casos que estaría bien que lo informaran. Cuando llegan los gobiernos nuevos, agarran y despiden a muchísimos trabajadores y a veces se dan que despiden hasta trabajadores que ya llevan años de antigüedad y los despiden y estos demandan. ¿Y qué sucede? Que como son despidos injustificados, se hacen grandes deudas por concepto de indemnización a los trabajadores. Y también es otra deuda que se le va acumulando a la presidencia de la República, a los gobernadores y a los municipios. Toda esta situación es importante que se informe al pueblo de México, que se informe a los habitantes de cada estado, de cada municipio, porque esto está generando que nuestro país cada día sea un país prácticamente de deudas, que no haya dinero para trabajar, para hacer cosas nuevas, sino pues no hay nada para trabajar, únicamente el dinero que queda es el dinero corriente para pagar sueldos, para pagar gastos corrientes, luz, agua, teléfono, pero para inversiones o para hacer alguna cuestión que sea de provecho y de productividad para el pueblo no se da. Entonces es importante que todo esto se informe al pueblo, porque no es posible que el pueblo esté ciego en este aspecto. Y no nada más se debe de informar, sino se debe de hacer por escrito todo, para que las cosas aparezcan, porque hay presidentes municipales, hay gobernadores y hay presidentes de la República que se llevan hasta las sillas, se llevan hasta los escritorios, ¿sí? Y no nada más en eso, sino también hasta en la Cámara de Diputados, de Senadores Federal y también en los congresos locales. Hasta los vehículos a veces se llevan y nadie sabe, nadie supo. Y viene la transición, y la transición, muy bien, gracias. Y el que pierde, como dicen en los juegos, es la casa pierde, los gobiernos pierden, y los que salen se llevan todo, y los que entran se quedan callados y no le informan al pueblo qué cosa es lo que está sucediendo. Entonces es importante que Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, hiciera algo por ahí, que girara instrucciones a su equipo, a los de Morena, para que informaran cómo reciben las cosas, cómo están las cosas, para que todos sepamos
quién se está llevando las cosas o quién está dejando las cosas en orden. Sabemos extraoficialmente que actualmente hay muchos alcaldes que se han llevado las cosas. ¿Sí? ¿Y por qué se la han llevado? Porque nadie informa. Deben de haber inventarios, como hay en la iniciativa privada. O sea, yo entro, a mí me hacen firmar qué cosa es lo que recibo para que cuando yo me vaya, entregue yo todo lo que recibí. Porque no puede ser que yo entre a un cargo público, y esto va desde la presidencia de la República hasta los gobernadores, los diputados, los presidentes municipales, los congresos locales. Se infiere que cuando entraron ellos firman que recibieron. Así debe de ser cuando se van. Deben de, con su comodato que los hacen firmar, con su resguardo. Sí, a ver, tú aquí firmaste esto, recibiste esto, aquí ya te vas, entrégalo. Tienes un carro a tu cargo, entrégalo. Tienes 5 sillas, entrégalas. Pero se dan casos que no entregan nada y se lo llevan hasta su casa y el pueblo no sabe nada. Entonces, pues queríamos hacer esta aportación para que la transición no sea nada más una transición de simulación, sino sea una verdadera transición. La verdadera transición es: yo voy a ver qué recibo. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy fácil. Si estoy recibiendo la presidencia de la República, a través de los secretarios, ellos tienen que ver a los secretarios salientes qué firmaron cuando entraron ellos, qué resguardo firmaron, de qué artículos. Y eso es lo que deben de entregar. También en materia financiera, cuánto manejaron, cuánto gastaron y cuánto quedó, para que con eso también se rinda cuenta y las cosas sean como Dios manda. Porque no puede ser que las transiciones nada más sean de burla al pueblo, que sean de simulación al pueblo. El pueblo tiene derecho, y más ahorita que ya habló el pueblo, que el pueblo ya votó porque no quiere que siga habiendo sinvergüenzadas, que ya no siga habiendo robos, que ya no sigamos con lo mismo, sino que hagamos las cosas diferentes. Como dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, las cosas van a cambiar y viene la cuarta regeneración, pero la cuarta regeneración real, verdadera y auténtica. Muchas gracias y buenas noches.